Después de un excelente rey como Ezequías, Judá obtuvo el peor de todos los reyes de su historia y el reinado más largo que todos los demás. Su nombre fue Manasés. Él tenía apenas 12 años cuando inició su reinado y gobernó 55 años en Jerusalén. ¿Cómo puede ser posible que después de un excelente rey, Judá haya sufrido del peor de toda la historia? Lo extraño de esto es que era hijo de Ezequías, el mejor de todos los reyes que pudo haber habido. Pero el tema es que este niño le nació a Ezequías en esos 15 años de gracia que Dios le concedió. En otras palabras, de haber aceptado Ezequías la voluntad de Dios, de morir cuando le tocaba, sin duda Manasés no hubiera nacido. Notemos entonces que nuestras oraciones y nuestros deseos a veces le crean dificultades a Dios, especialmente a la iglesia, como también a nuestra familia. Y como dice Nab, si este buen rey, es decir Ezequías, hubiese podido ver la perversidad de su indigno hijo, sin duda no hubiera jamás pedido recuperarse de su enfermedad. La existencia de Manasés fue una maldición para el pueblo de Dios en la historia. ¿Qué hizo este hombre? Este capítulo da una lista de muchas perversiones. Reedificó los lugares altos que su padre Ezequías había destruido. Levantó también altares a Baal. Hizo una imagen a Acera, así como Acab lo había hecho con Israel. Dice el verso 3 que adoró a todo el ejército de los cielos y lo sirvió. En otras palabras, este hombre volvió a colocar los altares que su padre había derribado para que Dios bendijese la nación. El verso 4 dice que también edificó altares en el templo. Ezequías había descontaminado ese templo e instauró un nuevo culto. Ezequías instauró de nuevo los cultos que se habían clausurado. También la Pascua que ya no se practicaba. Pero su hijo vino y echó para atrás todo eso. Además de llenar de altares distintos lugares en Judá, también nos dice que puso altares dentro del mismo templo, como también en los patios del templo. Lo peor de todo es que Manasés también derramó mucha sangre inocente en gran manera, dice el verso 16, hasta henchir a Jerusalén de cabo a cabo. Dentro de esos inocentes que Manasés asesinó, también lo hizo con Isaías. Isaías fue asesinado por este perverso rey, el consejero espiritual de su padre. En lugar de tenerlo también como su consejero o como alguien en quien podría consultarle, lo mandó a matar. Así que Manasés eliminó toda la reforma que su padre había hecho. Fue tanta la maldad con que hizo pecar a Judá que ésta no pudo levantarse jamás de esta caída, pues se corrompió y se debilitó en gran manera que ya no había cómo pudiese levantarse. Manasés se arrepintió posteriormente de su pecado, según lo dice segundo de Crónicas 33, pero fue demasiado tarde para que Judá cambiara de rumbo. Después de Manasés gobernó su hijo Amón, en los versos 16 al 26 de este capítulo, y este vino a darle seguimiento a todo lo malo que había hecho su padre y lo hizo más oficial para que el pueblo llegase a verlo como algo totalmente común y bueno lo que estaba sucediendo en Judá. Una cosa es que los gobernantes quieran hacer lo malo, pero otra cosa más terrible es que el mismo pueblo también se preste para eso. De tal manera que el juicio no solo venía contra el dirigente, pues también lo era contra la nación. Por eso varios profetas en esa época hablaron contra Judá, vaticinaban el futuro de Judá, aconsejaban a los judíos. Y Amós dijo: por 3 pecados de Judá y por el cuarto no revocaré su castigo, porque menospreciaron la ley de Jehová,
no guardaron sus ordenanzas y los hicieron errar en sus mentiras. Y advirtió: prenderé por tanto a Judá, el cual consumirá sus palacios de Jerusalén. Miqueas también se unió a la advertencia y dijo: el día de tu castigo viene, el que anunciaron tus atalayas. Y Habacuc también advirtió: porque yo levanto a los caldeos, es decir, a Babilonia, nación cruel y presurosa, que camina por la anchura de la tierra para poseer las moradas ajenas. El fin de la nación escogida, la nación de Dios, estaba llegando a sus últimos términos. Había sido tanta la paciencia y la misericordia de Dios con ella, pero los profetas atestiguaban que ya no había remedio eficaz para ser curada de sus pecados y de su enfermedad. Qué triste que un pueblo que necesitaba arrepentimiento ya no sentía dicha necesidad. Siempre hay misericordia infinita para el ser humano. El problema no es que la misericordia de Dios se termina, sino cuando ya no quiere ser recibida y que la persona es feliz en su maldad. Que Dios nos ayude y nos permita siempre a buscar a Dios, especialmente en los momentos que más lo necesitamos. Que Dios te bendiga.